Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por asistir al seminario de hoy. Entonces, hoy les voy a presentar yo y a ver, déjenme poner nada más pantalla completa. ¿Dónde está? Aquí está. Pantalla completa. Bien, perfecto. Entonces, ahí se ve bien, ¿verdad? Eh, ok, entonces Sí, les voy a hablar un poco sobre algo que he estado estudiando recientemente. Entonces, bueno, no soy un experto en esto, pero lo que me interesó sobre todo fue una aplicación a una de las cosas con las que yo trabajo. Eh, pues bueno, va a ser un poquito de divulgación al inicio, después lo que me interesa también, pues presentarles la aplicación. Entonces, bueno, primero, sencillo, ¿qué es un copo? Pues supongo que todos ya conocen esto, aunque no sé si con ese nombre de copo, que, pues bueno, supongo que el nombre a lo mejor está un poquito inspirado de que en inglés se le dice POSIT, ¿no? Y ya se encontró un nombre bonito así, POSIT, conjunto parcialmente ordenado, partially ordered set. Y pues en español copo es eso, un conjunto parcialmente ordenado. Es decir, pues pensamos en un conjunto P con una relación de orden parcial menor o igual que, bueno, la denotamos por este símbolo, ¿no? Aunque puede ser cualquier relación de orden parcial, pero sabemos que esta relación pues satisface tres propiedades nada más, ¿no? La reflexividad, la antisimetría y la transitividad. Bien, entonces, vamos viendo un ejemplo así sencillo de un copo, pues sería, por ejemplo, el conjunto potencia de un conjunto con tres elementos con la contención. Y aquí pues podemos dibujar esta grafiquita, ¿no? Ponemos todos los elementos del conjunto potencia, es cada uno de los nodos de esta gráfica, y luego pues ponemos una flecha que va de uno al otro si este está contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el conjunto vacío contenido en este, el conjunto vacío contenido en este, y luego este conjunto unipuntual contenido en este, etcétera, ¿no? Esto, de hecho, esta grafiquita de aquí, no es exactamente la gráfica de la relación, porque si se fijan en la gráfica de la relación, pues necesitaría más flechas, ¿no? Porque, por ejemplo, el conjunto vacío también está contenido en este cuate de acá. O sea, el conjunto vacío está contenido en todos, pues, ¿no? Para empezar. Entonces tendría que haber flechas. Y el conjunto vacío también está contenido en sí mismo, entonces también tendría que haber una flecha aquí. Y similarmente, por ejemplo, pues también está contenido en este de acá, que es todo el conjunto, entonces también debería haber una flecha para acá. Entonces, lo que esta gráfica es más bien lo que se conoce como el diagrama de Hasse, que es simplificar la gráfica de la relación de orden. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que borramos las flechas que se pueden deducir por transitividad y borramos los lazos, pues. Entonces, si a esto le agregamos las flechas que se deducen por transitividad y le agregamos todos las flechas que van de un vértice así en sí mismo, ya sería ahora sí la gráfica del copo. Bien, entonces, a ver, perdón, déjenme ver nada más si hay alguien que está entrando y que no lo vea. No, creo que no. Por cierto, un pequeño inconveniente nada más, un minuto, es que me estoy dando cuenta que la versión de esta presentación no es exactamente la más reciente. Entonces, a ver, un segundito nada más. Déjenme volverla a abrir porque creo que no se había actualizado bien en la computadora. Ahí está, ahora sí. Ahora sí ya sé que es la nueva porque... eh, bueno, aquí nada más en esta primera diapositiva le había agregado esto, pero luego hay otros cambios en aquí lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? Que supongo que ya todos saben, pero después sí agregué más cambios. Ok, gracias. Disculpen. Bien, entonces en esta plática vamos a hablar sobre lo que son copos localmente finitos y ahorita van a ver por qué. Entonces, para definir lo que es localmente finito, primero definimos lo que es un intervalo. Entonces, dado un intervalo, dado dos elementos del conjunto P, A y B, definimos el intervalo pues como todos los elementos intermedios, básicamente, ¿no? Todos los elementos que se encuentran en P y tal que A se puede comparar con A y es mayor o igual que A, o A es menor o igual que C, y B es menor o igual que B. ¿Sí? Entonces, todos los elementos intermedios es lo que se define como el intervalo. Si quienes quiera que caigan ahí, ¿no? Y vamos a decir que el copo es localmente finito si todos estos intervalos cerrados siempre son finitos. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues si el copo en sí mismo es finito, pues tus intervalos van a ser finitos, ¿no? Pero pues esto es un poquito más general porque pues, nos puede permitir
copos con número infinito de elementos, pero que aún así sus intervalos cerrados sí siempre son finitos, entonces esto sería localmente finito. Y bueno, una noción que vamos a necesitar después también es lo que se conoce como el ideal principal generado por un elemento. Entonces, pues bueno, en ese copos también pueden definir ideales que pues se definen en cierta forma, pues de una forma análoga a lo que sería un ideal, ¿no? En caso de un anillo. Pues obviamente usando la relación de orden en este caso, ¿no? Porque es la única cosa que tenemos. Pero bueno, en este caso, el ideal generado por A, pues serían todos los elementos mayores que... A ver, aquí creo que está mal, ¿verdad? Sí, aquí está mal, porque esto de aquí no corresponde con esto mismo de acá. Pero bueno, ustedes ya saben, tendría que ser al revés, ¿no? O sea, esto es un símbolo intuitivo que no sé la verdad si se use normalmente o no, pero es como pensar en este intervalo, nada más que he puesto al revés, ¿no? Porque estamos pensando en los elementos mayores que A, ¿sí? Entonces, eso es lo que pensamos como el intervalo, los elementos mayores que A. Entonces, bueno, independientemente si esto está mal o no, se puede generar este ideal principal y el ideal dual, que sería pues al revés, ¿no? Unos son los elementos mayores que A y otros serían los elementos menores que A. Entonces, bueno, esas dos nociones las vamos a necesitar. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver lo que es una álgebra de incidencia. Entonces, dado cualquier copo, de cualquier copo localmente finito, podemos construir una cosa que se conoce como su álgebra de incidencia, se denota normalmente de esta manera, I, P, K, donde K va a ser un campo, ¿no? El que nosotros elijamos. De hecho, pues de manera más general, K podría ser un anillo conmutativo con identidad o, bueno, pues podría generalizarse más, ¿no? Pero bueno, aquí para esta plática, vamos suponiendo que K es un campo. Y entonces vamos a considerar al conjunto de todas las funciones que vayan de los intervalos de P, de los intervalos cerrados de P, a el campo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, int P, denota el conjunto de todos los posibles intervalos cerrados, ¿no? Entonces, a cada intervalo cerrado, esas son funciones que a cada intervalo cerrado les asigna un elemento del campo. Y esto, pues, ¿cómo hacemos esto en un espacio vectorial? Pues sencillo, ¿no? Porque pues podemos usar la suma punto a punto, o sea, como el codominio es un campo, pues la estructura de campo, pues fácilmente hereda una suma a estas funciones, que sería la suma pues punto a punto, y fácilmente también hereda una multiplicación por escalar, ¿no? Que también sería la multiplicación escalar punto a punto. Entonces, esto es sencillo, ¿no? Dado este conjunto de funciones, fácilmente se le puede dar una estructura de espacio vectorial, pero además se le puede dar una estructura de álgebra, es decir, además se puede equipar con un producto bilineal de estas funciones. Y entonces, ¿cómo va a ser el producto? Pues va a ser de esta forma. Si tomamos una de estas funciones, f y otra función g, entonces el producto de f con g pues, tiene que ser otra función que coma intervalos cerrados y nos devuelve elementos del campo, y va a estar definida de esta forma, ¿no? Si al producto le ponemos este intervalo cerrado, lo evaluamos en este intervalo cerrado, va a ser por definición, pues esta suma de aquí, ¿no? La suma de evaluar la primera función en todos los elementos intermedios que haya entre A y B. Es decir, hacemos la sumatoria por todos los elementos intermedios C que hay entre A y B, y evaluamos primero F de esta manera. Aquí fijamos A siempre del lado izquierdo y del lado derecho ponemos C. Y para la G fijamos la B del lado derecho y aquí del lado izquierdo ponemos C, ¿no? Y dejamos correr C por todos los elementos intermedios. Ok, aquí obviamente el producto de estos dos elementos, esto ya aquí es un elemento del campo, esto es otro elemento del campo, y aquí este producto ya es un producto de elementos del campo, ¿no? Y aquí la sumatoria, pues también es en el campo. Si se fijan, esta suma es finita porque la cantidad de elementos intermedios que hay entre A y B es finita, porque estamos hablando de copos localmente finitos, ¿no? Entonces, para eso es para lo que se necesita. Si no fuera localmente finito, pues a lo mejor aquí podría haber una cantidad infinita de elementos intermedios, C, y esta suma pues ya
O sea, bueno, tendríamos que ver qué sería la suma infinita, ¿no? En el campo de estas cosas. Pero aquí, pues no hay problema, ¿no? Estamos restringiendo nada más a copos localmente finitos. Entonces, esta es esta operación. Ok, entonces, ¿qué propiedades tiene esta álgebra? Pues bueno, es posible demostrar que es una álgebra asociativa, de hecho, y que tiene una identidad. ¿Cuál va a ser la identidad? Pues va a ser esta función delta dada de esta forma. Si evaluamos delta en un intervalo cerrado, nos va a dar 1 nada más cuando A sea igual a B, porque bueno, es posible, nuestra definición de intervalo cerrado, pues podemos tomar A igual a B, entonces ese intervalo pues nada más tiene un elemento, ¿no? Que sería la A. Y 0 de otra manera, ¿sí? Y esto, pues bueno, podemos verificar, por ejemplo, que es efectivamente una identidad. Por ejemplo, aquí si la multiplicamos por el lado derecho con f, por definición sería esto, ¿no? Es decir, evaluamos la f en a, un elemento intermedio, y la delta en el elemento intermedio, b. Y aquí, miren lo que va a pasar, pues esta delta va a valer 0 siempre, excepto cuando la c sea igual a b. Entonces, todos los elementos de la sumatoria van a hacerse 0, excepto cuando c sea igual a b. Y cuando c sea igual a b, delta vale 1, y nada más tenemos f de a, b. Entonces, se comporta como la identidad, ¿no? Es decir, f puntito delta, pues lo mismo que f. Y lo mismo podemos verificarlo del otro lado, ¿no? Delta puntito f va a ser igual a f también. Entonces, efectivamente, pues aquí podemos ver cómo delta es la identidad. Y bueno, para demostrar que es asociativa, tal vez sea un poquito más laborioso, ¿no? Pero bueno, una cosa interesante también es que esta álgebra de incidencia puede verse como matrices triangulares. Entonces, ustedes pueden identificar cada una de estas funciones con matrices triangulares superiores, con entradas en el campo, y con ciertos ceros, además de los ceros en la diagonal inferior, ciertos ceros en los elementos incomparables, ¿no? Entonces, digamos, las entradas de la matriz van a estar indizadas por los elementos bueno, eso sería para un cupo finito, ¿no? Para un cupo infinito, pues, infinito, pero localmente finito, pues habría que hacer otra cosa, ¿no? Pero cuando es finito, es posible identificarlo con estas matrices. Una pregunta, Alonso, Sí, buenos días. adelante, hola, ¿qué tal? ¿Tienes un campo distinguido o cualquier campo? Sí, cualquier campo, puede ser cualquier campo, un campo fijo que ya fijamos en algún momento, pero pues puede ser cualquiera, ¿no? Y mencionaba que incluso puede ser un anillo conmutativo con identidad, o sea, se puede generalizar un poquito más, ¿sí? No es tan necesario que sea campo exactamente, ¿sí? Gracias. Bien. Entonces, hay otra manera de visualizar esta álgebra también. Bueno, ya les dije dos, ¿no? Una con estas funciones que van de los intervalos al campo. Dos, cuando el copo es finito, sería con esas matrices triangulares superiores. Y aquí una tercera sería como estas series formales con los intervalos cerrados. Entonces, pueden pensarlos como si fueran combinaciones lineales sobre los posibles intervalos cerrados del copo. Y el producto de intervalos estaría definido de esta manera, que esto va a definir algo equivalente al otro producto. Si tomamos un intervalo a, b y otro intervalo c, d, esto nos va a dar a, d si los elementos aquí que quedaron intermedios son iguales, es decir, los podríamos multiplicar y daría el resultado a, d si estos dos elementos son iguales, y nos daría 0 si los elementos aquí intermedios son distintos. Entonces, eso también es como más intuitivo, ¿no? De hecho, esta construcción es similar a la construcción del álgebra grupo. Bueno, para los que conozcan eso, dado un grupo, cualquier grupo, ustedes pueden definir lo que se conoce el álgebra grupo o el anillo grupo, o bueno, no sé cómo se dice exactamente en español, pero más o menos esa es la traducción, que consiste en tomar los elementos de un grupo como si fueran tu base, y considerar combinaciones lineales
de los elementos con coeficientes en un campo, ¿no? O en un anillo. Y la multiplicación de esas series formales o esas combinaciones lineales, pues va a estar dada por la multiplicación en el grupo. Eso es lo que te permite multiplicar elementos. Y aquí, pues, la multiplicación está de esta manera, ¿no? Entonces, por ahí dice, por ejemplo, dice Wikipedia que esta construcción puede hacerse en general para una categoría, ¿no? Entonces, pues bueno, para los que saben de categorías, pues ahí, si quieren luego checarlo, dice que es lo que se conoce como el álgebra categórica, ¿no? Pero bueno, luego vi la página de eso, de álgebra categórica que menciona, y pues está medio chafa en la página, porque los únicos dos ejemplos que da son el del álgebra grupo y álgebra de incidencia. Pero bueno, igual hay más ejemplos interesantes. Bien, entonces miren, con esta notación, pues cómo quedaría la función identidad, el elemento identidad del álgebra que les puse antes, pues sería así, ¿no? Sería como esta serie de los intervalos donde A siempre es igual, A, donde A corre por todos los elementos del copo. De hecho, son series formales, más bien, no son necesariamente combinaciones lineales porque pues podrían ser infinitas, ¿no? Si el copo es infinito. Entonces, si se fijan, básicamente lo que representa esa sumatoria, pues es los valores que toma delta. Es como si estuviéramos poniendo aquí, decimos, pues bueno, en el intervalo A, A, ¿qué valor toma delta? Pues toma un 1, por eso aquí tiene un coeficiente 1, ¿no? Que bueno, está invisible, pero es coeficiente 1. Y en los demás intervalos, pues no aparecen, pues porque delta toma valor 0, ¿no? En todos los demás intervalos cerrados. Entonces, esa es la forma en la que cualquier función que va de los intervalos cerrados al campo puede representarse así, ¿no? De forma natural, como una serie formal. Simplemente, pues, lo que estamos haciendo es sumando formalmente todos los elementos del dominio y poniéndolo como coeficiente la imagen que da la función en ese término. Ok, bien. Entonces, miren, hay otras, para lo que es interesante, bueno, una de las cosas, hay varias cosas interesantes, ¿no? De estas álgebras de incidencia. Por ejemplo, una que estaba leyendo, pero pues bueno, todavía sé menos, es que hay ciertas subálgebras del álgebra de incidencia que dan ciertas funciones generadoras, ¿no? Entonces, bueno, lo que sea que eso signifique, pero pues ahí hay cosas interesantes por esa área, estudiando subálgebras del álgebra de incidencia. Pero otra cosa interesante que nos da es esto, primero la construcción de dos elementos especiales y luego cómo estos elementos se usan. Entonces, la primera es que hay un elemento interesante en el álgebra de incidencia que se llama la función z y está dada por esta forma, ¿no? Es un elemento del álgebra de incidencia, es decir, es una función que va de los intervalos cerrados. Bueno, aquí de hecho le puse z, pero es un error, ¿no? Podría ser al campo, aunque bueno, sí va z, ¿no? Pero pues bueno, más generalmente al campo. Y está definida por esta forma. Aquí ya estamos simplificando un poquito la notación. En lugar de poner z de paréntesis, corchete, a, b, cierra corchete, cierra paréntesis, ya quitamos los corchetes, ¿no? Para simplificar un poquito. Entonces, el asunto es que siempre va a valer 1, básicamente, ¿no? Cuando a es menor o igual que b. Es como la función constante, de hecho, en todos los intervalos cerrados. Para los intervalos cerrados, pues ya estamos considerando que siempre que A es menor o igual que B, ¿no? O sea, el intervalo cerrado A, B, donde A sea mayor que B, no está definido. Entonces, siempre es constante y siempre vale 1. Entonces, resulta que esta función z tiene varias propiedades en combinatoria. Entonces, por ejemplo, se puede deducir que si elevan esta al cuadrado, usando la multiplicación en el álgebra, va a darte precisamente la cardinalidad del intervalo A, B, ¿sí? Y hay otras cosas por ahí, ¿no? Que son interesantes de esta función. Sí, entonces, esta es una función. Y de hecho tiene, bueno, ahorita les digo ese otro comentario, pero bueno, primero vamos viendo. Otra cosa interesante de la función z es que es invertible. Invertible en el álgebra, ¿no? Va a existir otra función que multiplicada por ella da la identidad. Y a ese inverso multiplicativo se le conoce como la función de Mobius, ¿sí? Que la denotamos así como mu, que pues va a ser otra función
que va de los intervalos cerrados del copo al campo. Entonces, a ver, perdón, aquí antes de seguir, un comentario nada más. Esto de aquí, función de z, pues casi todo lo que la gente piensa en función de z es función z de Riemann, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hay, sorprendentemente, sí hay ciertas conexiones con la función de z de Riemann y el asunto, y la función de Mobius también. Entonces, para los que conocen algo a lo mejor de la función z de Riemann, resulta que la función z de Riemann sí tiene también un inverso multiplicativo y se necesita usar la función de Mobius para obtener el inverso multiplicativo, la función de Mobius respecto al copo de los números naturales, ¿no? Pero la tienen que poner como serie con los denominadores n a la s, ¿no? Donde s va corriendo, etcétera. Entonces, el asunto es que sí hay cierta relación con la función z de Riemann. Si los ponemos como en serie, como está definida la función de Riemann, y la función de Mobius también la ponemos en serie de manera análoga, entonces resulta que sí siguen cumpliendo eso de ser inversos multiplicativos. Pero bueno, eso no es el enfoque, eso nada más es un comentario adicional. Entonces, bueno, el hecho de que esto sea inverso multiplicativo de esto, pues ya sabemos, ¿no? Significa que mu por z nos va a dar delta, que es la identidad en nuestra álgebra, y al revés también. Entonces, tal cual, si ustedes traducen eso, si tratan de resolver bueno, ¿quién sería mu o cuál sería la función, digamos, haciendo tal hacha? Se puede llegar a estas condiciones. Entonces, esta relación es equivalente a que la función mu, la función de Mobius, debe cumplir esto. Lo primero es que si evaluamos mu en a, siempre nos va a dar 1. Y la segunda relación es que si fijamos a del lado izquierdo y evaluamos mu en a, c, para todos los c's intermedios entre un a y otro b fijo, eso nos debe dar 0. ¿Sí? Para todo a estrictamente menor que b. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que quede más claro esto. Pero bueno, esto último se suele escribirse de esta siguiente manera. Podemos tomar aquí b, vemos que a, b, pues va a ser menos la sumatoria, tomando todos los términos intermedios, pero aquí c estrictamente menor que b, de mu a, c, ¿no? Entonces nos da una manera de calcular, por así decirlo, cuánto vale mu de a, b en respecto a los anteriores, una vez que ya conocemos los valores anteriores, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver este ejemplo. Regresamos al ejemplo que vimos al principio del conjunto potencia y vamos viendo cómo calculamos la función de mu en este. Para eso nos sirve la grafiquita también. Entonces voy a estar regresando, yendo de atrás para adelante. Entonces primero, miren, aquí está. Bueno, se ve un poco feo, pero ahorita vamos viendo. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular mu de vacío, vacío, pues va a dar 1, ¿no? Por definición, es lo más sencillo, ya sabemos, ¿no? Si queremos calcular mu bueno, esto es una especie de extensión, de hecho, de la función mu, que a veces se toma como la definición también. Si tomamos mu de algo que no es un intervalo cerrado, porque esto de aquí, pues no está definido, ¿no? Como intervalo cerrado, entonces pues nos va a dar 0. Entonces también puede extenderse la definición de mu no solo a intervalos cerrados, sino a pues cualquier pareja de elementos del copo. Bien, entonces los siguientes ejemplos son más interesantes, porque ahora queremos calcular cuánto va a ser mu del vacío, x. Entonces, pues la relación de acá nos dice que pues podemos calcular esto, ¿no? Podemos calcular menos mu, y aquí fijamos el primer elemento y después ponemos algún elemento intermedio que esté entre el elemento de la derecha y el elemento de la izquierda, ¿no? Entonces aquí, pues el único elemento, fijamos el vacío del lado izquierdo, y aquí pues tenemos un elemento intermedio que hay entre el vacío y este conjunto, y x, que nada más el único elemento intermedio pues es el vacío mismo, ¿no? Entonces mu de esto pues sería menos mu de vacío, vacío, es decir, menos 1. Y así podemos calcular este. Luego, ¿cómo calculamos este? Pues sería mu, de este cuate, pues usamos la misma formulita de antes, ¿no? Sería menos mu de vacío con los elementos intermedios. ¿Cuáles son los elementos intermedios? Pues son el vacío, este unipuntual y este otro unipuntual. Estos unipuntuales ya vimos que valen menos 1. Este también, bueno, análogamente podemos calcular que vale menos 1. Entonces sería menos 1 más 1 más 1,
queda 1 finalmente, ¿no? Y así, bueno, ya no voy a perder tiempo en este, pero similarmente podríamos calcular cuánto vale mu de vacío, coma, ya todo el conjunto grandote, ¿no? Haciendo, pues, expresando la suma en este caso. Entonces, en este caso, pues, está sencillo, pero pues esa es la idea, ¿no? Mientras más se complique el diagrama de Hasse o la gráfica, pues más complicado va a ser calcular esto, ¿no? En ciertos casos. Bien. Ok, entonces, un ejemplo particular, que es de hecho la función de Mobius más conocida, es la función de Mobius del el copo de los naturales, donde el orden parcial no va a ser menor o igual que, sino va a ser la divisibilidad, ¿no? Entonces, o sea, vamos a decir que A es menor o igual que, entre comillas, que B, si A divide a B. ¿Sí? O sea, en realidad es la divisibilidad de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, se puede decir explícitamente quién es la función de Mobius. Sin necesidad de usar esa definición recursiva, ¿no? Porque esa otra definición pues es recursiva. Puedes calcular la función de Mobius y ya conoces todas las funciones de Mobius anteriores de los elementos intermedios más pequeñitos. Pero aquí, pues bueno, se puede obtener de manera explícita y es esta la fórmula, ¿no? Pues bueno, si se fijan, lo interesante es calcularla con el 1 y cualquier otro elemento, porque pues las demás pueden calcularse de forma análoga, haciendo algunos trucos. Pero pues bueno, aquí calculamos mu de 1, n, donde n es un natural, va a depender de su factorización prima. Entonces va a ser 1 si no hay primos repetidos, es decir, si es libre de cuadrados, si n es libre de cuadrados, y además el número de primos que aparecen en la factorización es par. ¿Sí? Entonces, si es libre de cuadrados y aparece un número par de primos, es 1. Si es libre de cuadrados y aparece un número impar de primos en su factorización, entonces va a ser menos 1. Y finalmente, si tiene un factor cuadrado, la n, entonces va a ser 0. ¿Sí? Y eso ya, pues, es pues es más sencillo, ¿no? Más fácil de calcular y esa es la función pues, más conocida de la función de Mobius clásica, por así decirlo, ¿no? De teoría de números. Ok. Bien, entonces, ahora, de la aplicación que a mí me interesa, que les quiero mostrar, es este teorema que se llama la fórmula de inversión de Mobius. Entonces, miren para lo que sirve este teorema. Como hipótesis tenemos un copo, que de hecho necesitamos esta hipótesis un poquito más fuerte. Queremos que todo ideal principal sea finito. Entonces, esto es una hipótesis más fuerte que ser localmente finito, porque pues localmente finito es todos los intervalos cerrados, pero aquí estamos viendo como el intervalo cerrado al infinito, ¿no? Es decir, el ideal principal. Entonces, queremos que ese también sea finito. Ok, entonces tenemos un copo en el cual todo ideal principal es finito y tomamos cualquier campo y supongamos que tenemos dos funciones, f y g, que bueno, no se confundan con lo anterior, estas f y esta g ya no van de los intervalos del copo, ya van nada más del copo, tal cual, ahora sí toman un elemento del copo y devuelven un elemento del campo. Y sabemos que cumplen esto, ¿no? Que la función g está definida, puede estar definida como una sumatoria de las f's, así viendo los elementos más pequeños, ¿no? Se relacionan de esta forma, por así decirlo, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, ¿para qué necesitamos que todo ideal principal sea finito? Pues para que esta suma sea finita, básicamente, es lo único, lo que nos interesa, porque aquí estamos sumando con todos los elementos menores que t, sumamos las f's evaluada en todos los elementos menores que t, menores o iguales que t, y eso resulta que es lo mismo que g, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta hipótesis ustedes pueden pensar que es algo muy artificial, pero no, la verdad es que, bueno, es muy útil, ¿no? Hay muchas cosas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en qué. Entonces, bueno, tenemos dos funciones que se comportan de esa forma. Van del copo a un campo y se relacionan de esta manera. Entonces, esto se llama fórmula de inversión de Mobius porque en cierta manera aquí tenemos nosotros definida a G
por así decirlo, en términos de f, ¿no? Queremos ahora al revés, quisiéramos poder definir a f en términos de g, o por así decirlo, no sé, quisiéramos despejar f, ¿no? Quisiéramos despejar f, que nos diga f explícitamente quién va a ser, a lo mejor, pues, en términos de g, pues resulta que sí se puede hacer, y aquí podemos escribir a f de t, la escribimos en términos de g, igual tenemos que sumar los elementos más pequeños, pero aparece la función de Mobius, que es la función de Mobius evaluada en S, T, ¿no? En cada elemento de la sumatoria. Bien, entonces, de hecho, dos comentarios. Esto es un sí, solo sí en realidad. Aquí solamente puse un sí, entonces es la versión más clásica del teorema, pero en realidad es un sí, solo sí. Y siguiente comentario es que, pues, obviamente también podemos definir una versión dual de este teorema. Es decir, si las funciones estuvieran definidas, a lo mejor no en términos de los elementos menores o iguales que t, sino en los elementos mayores o iguales que t, pues igual, ¿no? Se puede demostrar, y aquí pues nomás habría que cambiar el orden del menor igual que. Entonces hay este teorema de inversión de Mobius y su versión dual, básicamente. Perdón, Sí. ¿y al de Mobius no le pides nada en particular, nada más que cumple eso? Sí, a Mobius es la función de Mobius del copo. Sí, que está definida como vimos antes, ¿no? Sí, Sí. exacto. Esta función es la misma función de Mobius del copo respecto a este copo y respecto a este campo, vamos a decirlo así. Y es exacto, la función inversa de la función z y cumple lo que vimos arriba, ¿no? Perdón, otra preguntita, sí. a lo mejor porque entré tarde, pero el ideal principal aquí, ¿cómo lo piensas? El ideal principal son los elementos más chiquitos. Entonces, por ejemplo, el ideal principal generado por t son todos los elementos menores o iguales que t. Ya, sí, ahí está, ok, gracias. Por eso decía como el intervalo hacia menos infinito, ¿no? En este caso. Ok, gracias. Sí. Ok, bien, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Yo quiero preguntar, entonces el ideal principal sería como una sección inferior. ¿Sería la sección inferior? Pues sí, por el elemento. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor los que saben más de teoría del orden pueden contestar, pero creo que sí es equivalente, ¿no? No sé. ¿Alguien contestó en el chat? No puedo ver el chat, pero si alguien puede ver el chat. En el chat dice Ángel que sí, que es lo mismo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ok, gracias. Ok. Vamos viendo de nuevo. Sí, exacto. Entonces, vamos viendo la demostración. Que la demostración es relativamente sencilla ya con toda la maquinaria que tenemos, ¿no? Aunque bueno, hacía falta nuestra maquinaria completar detalles, pero esencialmente. Entonces, el asunto, bueno, esta es una de las demostraciones. Hay otra demostración que a lo mejor puede ser más directa, pero pues desde mi punto de vista es menos clara. Pero bueno, esta me pareció bastante clara. Entonces, primero hay que verificar que el álgebra de incidencia del copo actúa por la derecha en este conjunto de funciones. Entonces, ¿qué significa que actúa? Pues como si fuera una especie de, como si fuera un módulo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Este conjunto de funciones es un espacio vectorial y podemos definir, si tomamos una de estas funciones, f, estas f's ahora van del copo al campo, y tomamos un xi, que ahora xi es de estos elementos del álgebra de incidencia, va de los intervalos cerrados de p al campo. Podemos definir esto, que es f xi, como otra función aquí dentro, otra función que vaya de P al campo, definida de esta manera. Entonces, esto evaluado en una T, pues va a ser la suma de los elementos menores o iguales que T, F evaluado en ese elemento S, y aquí Xi evaluado en S, T, donde T lo mantenemos fijo acá, ¿no? Entonces, resulta que esto es posible verificar que es una acción. Es decir, que va a ser compatible con la multiplicación del álgebra. ¿Sí? Acción en ese sentido. Podemos pensarlo, bueno, que quisiera decir acción de un grupo, pero es que el álgebra
con la multiplicación no necesariamente hace un grupo, pero es una acción de un monoide, ¿no? De hecho, porque el álgebra, pues sí, ya dijimos que es una álgebra asociativa, es decir, el producto es asociativo, tiene una identidad. Entonces, de hecho, la estructura de esta álgebra respecto a la multiplicación, la estructura del álgebra de incidencia respecto a la multiplicación va a ser un monoide. Entonces, esto de aquí es definir la acción de este monoide en este espacio vectorial, ¿no? Pero bueno, ni nos importa que sea espacio vectorial tanto en este conjunto. Que de hecho, la acción sí va a ser compatible también con la estructura de espacio vectorial. Pero bueno, eso la verdad me parece que no nos importa. Entonces, está definido de esta manera, ¿no? Habría que hacer ahí los cálculos. ¿Qué significa que sea compatible con el producto? Pues significa que si tomamos f de xi y luego eso le aplicamos otra función, no sé, ¿qué otros? Gi, o la otra letra que sea, pues va a ser lo mismo a multiplicar primero xi por gi y luego aplicársela a f, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Y lo que habría que checar aquí, ¿no? La talacha que habría que hacer. Entonces, con la hipótesis del teorema anterior, resulta que esto de aquí, fíjense que teníamos, ¿no? Teníamos que esto se cumplía. Teníamos que g de t era esta sumatoria, ¿no? En términos de f. Entonces aquí pues podemos ver invisible como si apareciera la función z del copo. ¿Por qué? Porque la función z siempre vale 1, ¿no? Es la función constante que siempre vale 1. Entonces hay unos ahí. Entonces, y definida con esta multiplicación, esto de aquí es equivalente a la hipótesis del teorema, básicamente, ¿no? Entonces, pues ya simplemente hay que multiplicar mu por ambos lados, ¿no? Es decir, aplicarle la acción. Aplicamos la acción de mu por ambos lados. Entonces, pues del lado izquierdo nos va a quedar g mu. Del lado derecho nos va a quedar f z mu. Pero pues como la acción es compatible con la multiplicación, pues multiplicamos z por mu y se convierte en la identidad, se convierte en delta, que es la identidad. Entonces también el hecho de que sea una acción significa que cuando aplicas la identidad, pues dejas igual al elemento, ¿no? Que estás... Entonces de este lado nos va a quedar la pura f, ¿no? Y ya está. Entonces está súper sencillo. Sí, una vez verificando esto de acá arriba, que efectivamente esto es una acción compatible con el producto del álgebra de incidencia, ya, está fácil, ¿no? Nada más es usar el hecho de que la función mu es inversa de la función z y ya está. ¿Ok? Y esto pues es precisamente la conclusión del teorema, ¿no? Por eso les decía también que es un sí, solo sí, porque si partíamos de aquí y nos queremos regresar para arriba, pues nada más multiplicamos por la función z de ambos lados y llegamos arriba. Entonces en realidad es un sí, solo sí. ¿Qué? Entonces, ¿alguna pregunta de la demostración o algo que quieran que repita? Se ve bien. No, todo está muy claro. Muy bien. De hecho, qué bueno. tengo una pregunta, doctor Sí. Alonso. Y las funciones que van del copo al campo, digamos que hay una función, se puede ¿cómo hacerlo? Como que esa función puede inducir una función que vaya de los intervalos al campo. O sea, como haciendo esa suma consigo, como haciendo ese producto consigo misma. Bueno, no el producto, sino... Sí, pues habría que pensarlo, ¿no? Hasta ahorita eso no es necesario aquí, ¿no? Tal cual. Pero, porque en cierta manera estas funciones f y las xi y la z y la mu, pues viven como en diferentes lados y y se relacionan, ¿no? A través de esta acción, pero pues sí, podría ser, ¿no? Tal vez sí podría ser interesante. Lo que inspira la pregunta es que todo esto, parece una generalización o me da la sensación, y aparte por lo dicho de que el copo con los naturales con la divisibilidad como orden, Sí. pues sí hay pues está en teoría de grupos, como mencionó, sí está lo de funciones, se llaman funciones naturales, no me acuerdo, que son funciones que tienen dominio natural, o sea, casi son el conjunto de todas las funciones que van del copo al campo.
y esas funciones se define un producto que es el producto de Dirichlet y que prácticamente es esa sumatoria, o sea, que el producto es esa Ajá. sumatoria, pero primero uno toma un divisor y el otro toma otro divisor, por así decirlo, Ajá. son como todos los divisores de n, pero uno Ujú, ujú. toma el Sí. divisor y el otro toma n entre el divisor, y así, Ujú, entonces ujú, el producto de Dirichlet, pero la suma ujú, de esos productos. ujú, Y ujú, al final de cuentas eso forma, pues no es completamente un grupo, porque no todos tienen inverso, pero sí ujú, tiene estructura monoideal y algunos tienen ujú, inverso. De hecho, hay funciones que ujú. tienen inverso. Entonces, no Ah, sé pues por sí, qué. seguramente yo creo que sí debe estar relacionado, ¿no? Y sí debe haber ahí, o Y sea, tal cual, y casi tal cual siempre está este cuando teorema. veas, exacto, sí, exacto, este teorema, sí, exacto, o sea, es que siempre que veas, no sé, alguna función definida en términos de la sumatoria de otra, pero donde estás tomando todos los elementos menores iguales que dado cierto orden parcial, pues ahí puedes Ujú. aplicar esto, ¿no? Entonces Es que sí, me parece algo muy sí, general esto, pues. Por sí, eso sí, exacto. preguntaba. Sí, seguramente sí, sí, sí debe ser lo mismo. Esto es una especie de generalización de todas estas cosas que a veces se conocen ya clásicas para en teoría de números. Mm. Muy bien, sí, muchas gracias por el comentario. Sí. No, 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 no. Bien, bueno, entonces, quiero contarles un poquito de cómo apliqué esto para un problema específico. Bueno, quedan 15 minutos, pero creo que es tiempo suficiente. Entonces, a mí lo que me interesa, pues a lo mejor ya como muchos saben, porque he hablado de esto muchas veces, es eh, este escenario, ¿no? Entonces, tenemos un grupo y un conjunto y me interesa, una de las cosas que me interesan, pues, es estudiar la acción del grupo G en este conjunto, que es el conjunto de funciones que van de G en A. Sí, es lo que llamamos a veces el espacio de configuraciones o el full shift o varias cosas, ¿no? Varios nombres. ¿Y cómo es la acción? Pues es básicamente la acción de traslación. Entonces, aquí tenemos un X que es el elemento de A a la G, es decir, es una función que va de G en A. Y si queremos aplicar G puntito X, evaluado en un elemento del grupo, H, pues va a ser por definición X, pero ahora evaluado en G inverso por H. ¿Sí? Entonces, si lo piensan, esto es como una especie de traslación. Hay que poner aquí el inverso para definir verdaderamente una acción de un grupo. Y esta acción, pues es una acción pues bastante importante, por ejemplo, para cosas que me interesan, como son la teoría de autómatas celulares, también en dinámica simbólica. Dinámica simbólica, pues casi se enfoca en estudiar muchísimo la acción de esta acción precisamente, pero cuando G es Z, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Y luego dinámica simbólica, dinámica simbólica estudia cosas que se llaman espacios soft shifts y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces este es el escenario más general y una cosa que pues, se puede definir, dada cualquier acción, siempre es el estabilizador de un punto, ¿no? Entonces, dado cualquiera de estas configuraciones, podemos considerar lo que es el estabilizador de X, que por definición pues, son todos los elementos del grupo, tal que al aplicar G puntito X nos da X, que estabilizan a esa X, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces hay dos cosas que se pueden definir usando los estabilizadores, que esto es igual a algo pues estándar, ¿no? En acciones o algo estándar en dinámica, ¿no? Que en dinámica también les interesa todo ese tipo de cosas, que son pues estudiar los puntos fijos o los puntos periódicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tenemos cualquier subgrupo de G, decimos que X, que una configuración tiene H subgrupo de G, una configuración tiene periodo H si cumple con esto, ¿no? Si todos los elementos de H estabilizan a esa X. O equivalentemente, si ustedes se ponen a pensar esto, ¿qué significa que todos los elementos de H estabilicen a X? Pues significa que H está contenido en el estabilizador de X. Y así pues definimos a todos los puntos de periodo H, o también podemos pensar en eso con los puntos que quedan fijos por H, los puntos fijos de H, como pues todas las configuraciones tales que al aplicarle cualquier elemento de H queden fijos, ¿no? Entonces, eso lo conoce como fix H, fix de fijo, ¿no? Fix de fijo, pero pues también podemos llamarle los puntos de periodo H. Entonces, un lema, pues también relativamente estándar, es contar cuántos puntos con periodo H hay. Entonces, resulta que estos puntos
existe una biyección entre estos puntos con periodo H y configuraciones, pero en lugar de tomar configuraciones respecto a G, es contar configuraciones respecto a las clases laterales. Es decir, ahora van a ser esto de aquí, van a ser funciones que tomen una clase lateral derecha. Aquí a lo mejor debía haber puesto, perdón, G entre H. Toman una clase lateral derecha y te devuelven un elemento de A, ¿no? No nos importa que las clases laterales no sean un grupo. No estamos asumiendo que H sea normal, porque pues, no nos importa en este caso, ¿no? La acción del grupo ni nada. Nomás lo vemos como conjunto. Sí, porque nomás queremos demostrar que hay una biyección. Entonces, así de sencillo, ¿no? Son funciones que toman una clase lateral y devuelven un elemento de A, y resulta pues que hay una biyección con los elementos H periódicos. Entonces, pues esto pues ya es fácil, ¿no? La cardinalidad de este conjunto es fácil ya calcularla, son funciones, podemos contar fácilmente las funciones, y pues hay este número de funciones, ¿no? Donde Q es la cardinalidad de A, y esto pues es el índice, el número de clases laterales. Entonces aquí está, ¿no? Este lema pues ya conocido, muy estándar, que cuenta los puntos con periodo H. Entonces, a mí otra cosa que me interesó en algún momento es, a ver, bueno, pues ya conocemos cuántos puntos tienen periodo H. La siguiente pregunta, ¿podemos contar cuántos puntos tienen periodo fundamental H? ¿Qué significa o a qué me refiero con periodo fundamental H? Es que ya no quiero nada más que H esté contenido en el estabilizador de X. Quiero que H sea exactamente el estabilizador de X, ¿sí? Entonces, en cierta manera, quiero contar esto. Quiero contar todas las configuraciones en A a la G cuyo estabilizador sea exactamente H. Antes, acá arriba, lo que conté es todos los puntos cuyo estabilizador contiene a H. ¿Sí? Es la diferencia. Ok, entonces miren, un ejemplo para que más o menos visualicen de qué estamos hablando, un ejemplo rápido. Les decía, por ejemplo, en dinámica simbólica, esto es el espacio que más les interesa, A a la Z, que A a la Z pues pueden verse como sucesiones biinfinitas, ¿no? Su dominio es Z, su codominio es A. Entonces, pues como ustedes saben, en análisis, las sucesiones pues tienen dominio los naturales. Pues aquí las sucesiones bi-infinitas tienen dominio Z, ¿no? Entonces se van para menos infinito y para infinito. Entonces, vienen desde acá, menos 2, menos 1, 0, 1, X, y ahí le siguen, ¿no? Eso sería un elemento, una configuración típica. Y resulta, pues, aplicarle la acción, por ejemplo, aplicarle la acción con el 1, este es el 1 de Z, aplicarle la acción con el 1, que bueno, no es la identidad, ¿no? Porque aquí la identidad en Z es el 0. Entonces, aplicarle el 0 la deja igual, pero aplicarle el 1, lo que va a hacer es trasladarla, ¿no? Es decir, si se fijan cómo está definido, lo que hay que hacer es multiplicarlo por el inverso, ¿no? Pero bueno, en este caso, multiplicarlo es sumarlo y el inverso pues es el negativo. Entonces aquí a la entrada, que es menos 2, pues le tenemos que restar menos 1. Entonces por eso aquí queda x menos 3. Y aquí menos 1, pues x menos 2, etcétera, ¿no? 0 menos 1, x menos 1, etcétera. Entonces, se fijan, lo que pasó con la sucesión es que se recorrió, ¿no? Aquí antes estaba el x sub 0 y ahora se pasó para acá. Y así todo se recorrió un paso para la derecha, ¿no? Al aplicarle la acción. Y pues de hecho, como Z es cíclico, pues la acción con el 1 es lo único que nos interesa, ¿no? Porque la acción con cualquier otro elemento, pues es nomás la acción iterada de uno consigo mismo, ¿no? O bueno, del inverso del 1, que sería recorrerlo para el otro lado. Entonces, bueno, eso es más o menos un curso de 5 segundos, bueno, 10 segundos sobre esto. Entonces, la pregunta, para que visualicen un poquito las definiciones anteriores nada más, ¿cuáles serían las configuraciones con periodo 2Z? ¿Sí? 2Z es un subgrupo de Z, son los múltiplos de 2. Entonces, ¿qué configuraciones tienen periodo 2Z? Es decir, ¿qué configuraciones quedan estables cuando se mueven 2 pasos a la derecha? Eso sería, ¿no? Dicho en otro lenguaje. Nos movemos 2 pasos a la derecha y la configuración queda estable, queda lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta, ¿no? 1, 0, 1, 0, y los puntitos significa que el patrón 1, 0 se repite, ¿no? Infinitamente, para ambos lados. Entonces, si aquí nos movemos una vez, no queda igual, pero si nos movemos 2 veces, nos vuelve a quedar la misma sucesión, ¿no? 1, 0, 1, 0. Similarmente, 0, 1, 0, 1, nos recorremos una vez, de hecho nos da la de acá, pero nos recorremos 2 veces y nos quedamos con ella misma, ¿no? Y obviamente, pues también estas configuraciones constantes o estas sucesiones constantes
tienen periodo 2 porque pues si nos recorremos 2 veces para la derecha, pues quedan iguales, ¿no? Nos recorremos 2 veces para la derecha y quedan iguales. Entonces, este es el conjunto de configuraciones con periodo 2z. Y pues como decía el lema anterior, hay precisamente 4 de ellas, ¿no? Que es 2, en este caso estamos tomando A como 0,1, es 2 a la 2, que este 2 de aquí arriba sale de que es el índice de z en 2z, o de 2z en z, ¿sí? Es un subgrupo de índice 2. Pero de estas configuraciones, las que tienen periodo fundamental 2z son nada más las 2 primeras. ¿Por qué? Porque el estabilizador precisamente de esta configuración es 2z. El estabilizador precisamente de esta configuración es 2z. El estabilizador de esta configuración es de hecho todo el grupo, porque le aplicas cualquier elemento del grupo, cualquier elemento de z y sigue quedando fija. Igual aquí el estabilizador de esta configuración es todo z. Entonces, de estas 4 configuraciones, solo las 2 primeras tienen estabilizador, que es precisamente 2z. Entonces, pues aquí resulta que para resolver la pregunta que hicimos hace rato, de contar exactamente cuántas configuraciones tienen periodo fundamental h, un h fijo, podemos usar la función de Mobius. Entonces, miren, pues bueno, esta es básicamente la observación. Esto se puede mostrar, ahorita les digo brevemente los pasos para la demostración, pero esto se puede mostrar para cuando G es un grupo finitamente generado y A es un conjunto finito de cardinalidad Q mayor o igual que 2. Bueno, aquí queremos Q mayor o igual que 2 porque si A tiene cardinalidad 1, todo es trivial, entonces no nos importa eso. Ok, y fijamos un subgrupo H de índice finito. Entonces aquí lo que pasa es que si el índice de H fuera infinito, pues la respuesta es que va a haber infinitas configuraciones cuyo estabilizador es H. Sí, y eso también, pues es más o menos sencillo de mostrar. Pero si el índice es finito, entonces sí hay un número finito de ellas. Y se calcula de esta forma. Básicamente tenemos que hacer la sumatoria y tenemos que usar la función de Mobius del copo de subgrupos de índice finito de G. Y eso multiplicarlo por Q, que es la cardinalidad de A, el índice de K en G, donde K es un supergrupo de H, ¿no? Es un subgrupo que contiene a H. Y pues ya, esa es la formulita básicamente. Entonces miren, aquí 2 observaciones nada más, bueno, una observación nada más. La función de Mobius que estamos usando, hay una función muy estudiada de un grupo, que es la función de, o más bien hay un copo muy conocido de un grupo, que es el copo de subgrupos de G. Pero aquí no nos interesa el copo de subgrupos, nomás nos interesa el copo de subgrupos de índice finito, que resulta que también es una retícula, por cierto. Porque, bueno, parte de las cosas interesantes del copo de subgrupos de G, pues es que forma una retícula, pero si nos restringimos nada más a índice finito, también forma una retícula. Bueno, entonces, breves pasos nada más para la demostración. Primero vemos que el copo de subgrupos de índice finito del grupo sí satisface la hipótesis de la fórmula de Mobius, que queremos ver que todo ideal principal dual sea finito. Dual porque de hecho vamos a usar la fórmula de inversión de Mobius dual. Entonces queremos ver que todos los supergrupos, o sea, digamos, los intervalos que vayan de un subgrupo de índice finito a infinito, ¿no? Por así decirlo. Queremos que esos sean finitos siempre. Y eso resulta básicamente por 2 hechos de teoría de grupos. Uno es que el supergrupo de un grupo de índice finito siempre tiene índice finito también, primera cosa. Y segunda cosa, que en un grupo finitamente generado, solamente hay un número finito de subgrupos de un índice finito dado, de un índice finito fijo, ¿no? Entonces, digamos, si fijamos un índice, el grupo G solo tiene un número finito de subgrupos de ese índice. ¿Ok? Entonces, esos 2 hechos hacen que se pueda mostrar esto, básicamente, ¿no? Si ya lo vieron, pues ya. Pero son las dos cosas. Siguiente cosa es que, ¿quiénes van a ser nuestras funciones en la inversión de Mobius? Entonces, para encontrar nuestras funciones, vemos que se cumple esta relación. Aquí, si se fijan, estos
son las configuraciones cuyo estabilizador contiene a H. Entonces, pues lo que hay que hacer es que hay que sumar aquí, y estos son configuraciones cuyo estabilizador es exactamente K. Entonces, pues simplemente si hacemos correr K por todos los supergrupos de H, nos va a dar lo mismo, ¿no? Sí, porque aquí estamos dándole el chance de que sea, bueno, configuraciones cuyo estabilizador es cualquier supergrupo de H. Y aquí decimos, bueno, pues contamos configuraciones cuyo estabilizador es exactamente H, es exactamente K, y dejamos correr K por todos los supergrupos de H. Entonces, esto aquí debe ser lo mismo. Y pues ya se imaginarán quiénes van a ser nuestras, las funciones que vamos a usar para la fórmula de inversión de Mobius. Pues tomamos, ya no me acuerdo los nombres, pero creo que este era G. Esta era nuestra función G, que va del copo, en este caso el copo de nuevo, su grupo de denso finito del grupo. Y esta sería nuestra función F. Y lo que queremos hacer, pues, es invertirlas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Queremos despejar psi, en este caso. Entonces, pues, la fórmula de inversión de Mobius nos dice que, bueno, pues podemos despejar psi, pero va a aparecer aquí la función de Mobius en la sumatoria. Y esto de aquí nos aparece aquí, y esto pues nada más usamos el lema que vimos anteriormente, que es que la cardinalidad de este conjunto pues es Q a el índice del conjunto. Perdón, el índice del subgrupo en el grupo. Y ya queda demostrado, ¿no? Este resultado. Entonces, en un minuto nada más que me queda, quiero decirles esto porque es interesante. Bueno, además de ser interesante por sí mismo, porque pues bueno, contar cosas a lo mejor siempre puede ser interesante. También nos da una cota para órbitas de automorfismos. Entonces, en este conjunto, A a la G, pues ya definimos una acción y también se puede definir una topología, que es la topología producto de la topología discreta. Y lo que se conoce normalmente como el grupo de automorfismos de este espacio es el conjunto de homeomorfismos G equivariantes. Entonces, funciones continuas con inversa continua y que además conmuten con la acción del grupo. Esto es en dinámica simbólica se le llama el grupo de automorfismos nada más. Y en autómatas celulares, pues son los autómatas celulares invertibles, de A a la G. Entonces resulta que nada más usando el hecho de la G equivarianza, se puede demostrar fácilmente esto, ¿no? Que si nosotros tomamos un automorfismo, entonces, y tomamos cualquier configuración X, el estabilizador de X y el estabilizador de la imagen de X bajo un automorfismo van a ser iguales. Y esto simplemente usando G equivarianza puede demostrarse fácilmente esto. Entonces, pues ya simplemente por esta observación, resulta que el número de configuraciones con periodo fundamental G sub X va a ser una cota superior para la cardinalidad de la out a la G órbita de X. ¿Qué es esta órbita? Pues es tomar este X y aplicarle todos los posibles automorfismos, ¿no? Tomamos ese X, le aplicamos todos los posibles automorfismos. Esa sería la órbita, la out a la G órbita. Y el tamaño de esa órbita está acotado superiormente por número de configuraciones con periodo fundamental. Porque, pues ya vimos esto, ¿no? Dadas cualesquiera dos configuraciones en la misma órbita, pues tienen que tener el mismo estabilizador. Y si nosotros ya contamos todas las configuraciones que tienen el mismo estabilizador, pues ya, es una cota superior, ¿no? Que hecho, esta cota superior se convierte en igualdad cuando el grupo G es finito. Sí, pero si el grupo G no es infinito, sí tenemos que considerar la continuidad y pues ya todo se complica más. Ok. Bien, bueno, entonces aquí pues algunas cuantas lecturas nada más por si quieren saber un poquito más de esto. Básicamente todo lo que hablé de función de Mobius y todo esto viene en este libro, que es como uno de los clásicos, ¿no? De combinatoria enumerativa, que es el libro de Stanley, que por cierto está disponible ahí gratis en línea. El libro de Stanley, Enumerative Combinatorics, que de hecho es el volumen 1, donde viene todo esto de álgebra de incidencia y todo esto. Si quieren saber más sobre la otra cosa de autómatas celulares, de la acción shift, de la acción de traslación y todo esto, pues este libro es el que he estado estudiando los últimos años, de Cellular Automata and Groups, de Ceccherini, Silverstein y Cornell. Y pues estas observaciones las estamos tratando de armar junto con Miguel en esto que todavía no está disponible, pero a lo mejor próximamente.
Entonces, pues bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, gracias. Uy. Gracias. Cuando hablas de la función generadora, Ajá. ¿es como el feeling de los códigos? De la función generadora de... Como dices que la función es así, la de Möbius y la Z, perdón. Sí. Cuando hablo sentido? ya... Sí, cuando hablo en la aplicación de esas funciones, son esas funciones específicamente para el copo de subgrupos de índice finito del grupo. Entonces, eso es algo que en general se usa en un montón de cosas, pues se ha estudiado y hay varios artículos, sobre todo para grupos finitos. Entonces, para grupos finitos hay artículos nada más dedicados a, dado por ejemplo un grupo finito complejo, calcular su función de Möbius, por ejemplo. Y eso, pues, ¿por qué es ¿qué involucra? Pues involucra conocer un conocimiento, pues, bastante profundo de toda, pues sí, de cómo se interactúan los subgrupos, ¿no? Del grupo, de quiénes están contenidos en dónde y cómo está toda la cosa, ¿no? Tener toda la grafiquita, toda la gráfica de la retícula de subgrupos, ¿no? Del grupo. Que en este caso a nosotros nada más nos interesa la retícula de subgrupos de índice finito. Entonces, como que no se acomoda a lo que esperaba, pero está bien. Sí, es que de funciones generadoras, las mencioné al principio, en un momento, pero la verdad es que no sé, o sea, prácticamente nada de eso. Okay. Nada más, lo único que vi es que en las álgebras de incidencia, ciertas subálgebras definen ciertas funciones generadoras, que las funciones generadoras pues se usan mucho, ¿no? Para contar también cosas. Pero no sé más, nada más lo único. Ya. Sí, pues sí. Es verle a ver qué hay. Sí. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Bueno. Pues bueno, entonces, si no hay más preguntas, para el siguiente viernes probablemente no va a haber seminario, pero lo vamos a reanudar para el 19. Entonces ya les anunciaré. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.